Pido a Dios que me ayude en la presentación de este próximo tema. Le pido que pueda hacer este tema de ayuda y bendición para los que lo puedan ver. Vamos a continuar hablando acerca de la resurrección. Estamos presentando algunos casos de algunas personas que fueron resucitadas. Y todas esas resurrecciones ya dijimos en un tema anterior que fueron hechas por el poder de Dios, porque solamente Dios tiene el poder de resucitar a las personas, de dar vida a las personas. Y menciono esto aquí otra vez por la forma en que esta resurrección sucedió, porque fue hecha, ese milagro fue hecho cuando una persona que llevan a enterrar lo ponen en la sepultura de Eliseo, y cuando esa persona toca los huesos de Eliseo, resucita en el momento. Voy a leerles esta, este hecho donde está escrito. Es en Segunda de Reyes, capítulo 13, y voy a leer versículos 20 y 21. Dice, murió Eliseo y lo sepultaron. En todo el año vinieron unas bandas moabitas al país. Cuando unos israelitas sepultaban a un hombre, vieron una banda y arrojaron al muerto en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Bien, este fue este milagro de resurrección que Dios hizo. La pregunta curiosa es, ¿por qué Dios hizo este milagro? ¿Qué sucedía en ese tiempo? Bien, lo que sucedía era parecido a lo que ya estudiamos o vimos en las resurrecciones anteriores, en el tema anterior. El pueblo de Israel estaba en pleitos con Moab, y los moabitas enviaban bandas armadas al pillaje, a robarle a Israel la comida o todo lo que le fueran a robar. Y el pueblo de Israel, en vez de ser un pueblo valiente, porque era el pueblo de Dios, porque Dios era el Dios de ellos, Jehová era su Dios, el creador, y Dios los había establecido los israelitas para que ellos le enseñaran a las demás naciones la bendición del Hijo de Dios que iba a venir para salvar al mundo, para que ellos también, al ver la prosperidad de los israelitas, quisieran servir a Dios, adorar a Dios como su Dios, para que también pudieran ser salvos. Esa fue la encomienda del pueblo de Israel, la predicación del plan de la redención para la salvación de la humanidad. Pero lejos de esto, el pueblo de Israel se había olvidado de todas las cosas que Dios había hecho en favor de ellos. Elías ya había resucitado un niño, Eliseo mismo ya había resucitado otro niño. El poder de Dios se sentía, pero el pueblo no era fiel a Dios. La enseñanza aquí es que las personas debemos servir a Dios, ser fieles a Dios para tener valor de ser hijos de Dios y representarlo, tal y como sucedió cuando Adán, cuando pecó, que le dijo a Dios, tuve miedo y me escondí. Así el miedo oculta al ser humano el poder maravilloso y lo que es Dios, que es el dueño, el rey de todo el universo. El pueblo de Dios había dejado de poner su confianza en Dios. Dios obra este milagro como dándole al pueblo de Israel otra demostración de su poder para que ellos se arrepintieran
y siguieran a Dios. Puede haber en esta resurrección otras enseñanzas. Yo no voy a hablar de otras enseñanzas que puedan haber, solo estoy mencionando esto y añado un poquitico más, las personas que van a enterrar su muerto. Era tanto el miedo que tenían que ni siquiera le dieron la sepultura que ese muerto debía tener. Lo abandonaron en un sepulcro que no era el de él. El miedo pone ciega a las personas. Los hijos de Dios no debemos ser personas temerosas. Ahora voy a hablarles de otra persona que también Dios resucitó. Pero la Biblia no dice que Dios resucitó a esa persona, pero sí señala, por lo que dice y por lo que la Biblia enseña, que esa persona resucitó. Me estoy refiriendo ahora a Moisés. Moisés fue resucitado por Dios, pero para entender esto, vamos a leer en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 34, vamos a presentar aquí en la Biblia el momento en que Moisés muere. Cuando Dios le dice a Moisés que él no iba a pasar a la tierra de Canaán, él había sacado al pueblo de Israel de Egipto para introducirlo a Canaán como la tierra que Dios les estaba dando. Pero Moisés falló cuando Dios le dijo en una ocasión, vete y habla a la piedra, porque el pueblo se estaba quejando del agua. Ya esto lo había hecho otras veces y anteriormente Dios le había dicho que hiriera la piedra con la vara y la piedra daría agua, porque eso era una representación de la obra que Dios había venido a hacer para salvar a la humanidad. Cristo iba a morir una sola vez y de él saldría el agua de vida para la humanidad. Cuando ya estaban casi entrando a la tierra de Canaán, el pueblo vuelve otra vez a rebelarse contra Dios, lucha contra Moisés y le piden agua. Y Dios le dijo a Moisés, lleva el pueblo al agua y habla a la peña, habla a la peña. En vez de hablarle a la peña, Moisés lo que hizo fue decirle a los israelitas, oigan rebeldes, les haremos salir agua de la peña, y dio la peña que no debía haber herido. Moisés no dio gloria a Dios. Moisés falló y se atribuyó al poder de él mismo lo que Dios hacía a través de él para el beneficio de los israelitas. Y por ese pecado, Moisés quedó en el desierto entre los que quedaron sin poder entrar en Canaán. Después Moisés le pide, ay Señor, yo quiero, perdóname, yo quiero pasar a Canaán, yo quiero pasar. Y Dios le dijo, bástate Moisés. Y llegó el momento que Dios le dijo, después de la recapitulación de lo que Moisés hizo con el pueblo, que es el libro de Deuteronomio, al final del libro hay un capítulo que no lo escribió Moisés, lo escribió otra persona, y aquí se dice cómo Moisés muere. Dios le dice a Moisés, sube al monte Nebo y te voy a enseñar. Y Moisés subió allí y Dios le enseñó toda la tierra de Canaán. Y allí murió Moisés. Voy a leer en Deuteronomio 34, versículos 5 y 6. Dice, y allí murió Moisés, y allí Moisés, siervo del Eterno, murió en la tierra de Moab, conforme lo había dispuesto el Señor. Y él lo enterró en el valle de Moab, frente a Bet Peor, y hasta hoy ninguno conoce su sepulcro. Así que Dios le hizo a Moisés
ver todo Canaán desde el monte, pero Moisés es enterrado en el valle. Pero nadie sabía hasta el momento en que se escribió este, este capítulo en Deuteronomio, el último capítulo, el 34, nadie sabía dónde el sepulcro de Moisés estuvo. Y hasta hoy nadie supo dónde el sepulcro de Moisés estuvo. ¿Por qué? Porque Dios no dio al hombre a conocer esto para que no fueran a estar idolatrando a Moisés también, porque Moisés fue un líder que hablaba con Dios, como mismo Dios dijo, cara a cara, y se conoce toda la historia de Moisés. Ahora vamos a leer en en la carta de Judas. Judas era el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús que escribió esta epístola. Y en Judas, que tiene solo un capítulo, en el versículo 9, voy a leer. En cambio, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que solo le dijo, el Señor te reprenda. Miguel es Cristo. Eh, es una de las formas de llamar a Cristo. Es lo que significa Miguel es quién es semejante a Dios, solo el que es semejante a Dios, y ese es Cristo. Aquí aparece Miguel en una lucha contra el diablo. La lucha era porque Miguel, o sea, Cristo, había venido para resucitar a Moisés. Pero como Moisés había pecado y Dios le había impedido ir a Canaán, pues el diablo dijo, me pertenece porque pecó contra Dios. Me pertenece porque si eres justo, atacando a Dios le decía, no puedes levantar a Moisés. Miguel, que es Cristo, no entró en combate con Satanás. Solamente dijo, Jehová te reprenda. Hay otro lugar en la Biblia, en Zacarías, donde también dice que Jehová le dijo a Satán, Jehová te reprenda. Esto lo veremos en otro momento. Pero aquí, en vez de entrar en conflicto, Jesús sencillamente le dice, Jehová te reprenda, deja que el juicio sobre el diablo lo ponga Dios. Finalmente el diablo fue destruido, fue vencido por el mismo Jesús cuando en el Calvario dio su vida por salvar a la humanidad, pagando el pecado de la humanidad, y Jesús resucitó, hiriendo así en la cabeza a Satanás. Pero, pero, aquí Jesús resucita a Moisés y lo lleva de esta tierra al cielo. Pero, ¿dónde hay un versículo que diga eso en toda la Biblia? Ningún versículo en la Biblia dice esto. Pero ahora nosotros vamos a leer en Mateo, en el Evangelio de Mateo, vamos a leer en el capítulo 17, vamos a leer algo que está registrado aquí. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y allí se transfiguró ante ellos, su rostro resplandeció como el sol, y su vestido se volvió blanco como la luz. Una descripción parecida a esta de Jesús
está en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10. Dice el versículo 3 aquí, y de pronto aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. ¿A dónde Dios llevó a Elías cuando, sin que Elías se muriera, lo llevó en carros de fuego al cielo? Dice que lo llevó en un torbellino. Elías fue trasladado vivo de la tierra al cielo. Pero ahora viene Elías con Moisés. Lógicamente estaban en el lugar y los dos vinieron a hablar con Jesús. ¿Cómo fue que Moisés llegó al cielo? ¿Es que los muertos cuando mueren ya van para el cielo y están en el cielo? No, la Biblia enseña que los muertos nada saben. Así que cuando Moisés muere, él no sigue vivo, porque si no hubiera sido verdad que él pasó para Canaán porque siguió siendo vivo. Dios permite que Moisés muera, pero Moisés fue el primer ser humano que Dios resucitó y llegó a ser un ejemplo que cuando Cristo venga por segunda vez, porque Jesús le dijo a estos discípulos que verían el reino de los cielos, y allí vino Cristo, se transfiguró como Dios glorioso, y allí vino Elías representando a los que van a estar vivos hasta que Cristo venga y van a ser trasladados vivos hasta el cielo, sin morir. Y allí vino Moisés en representación de todos los millones de seres humanos que iban a morir, pero que iban a resucitar para estar con Dios en su reino eterno. Moisés vino representando a todo el que se iba a salvar porque iba a triunfar sobre la muerte. Y este es el reino de Dios. Aquí se representan todos los redimidos de esta tierra, en Elías y en Moisés. Y ellos vinieron para ayudar a Jesús, dándole estímulo por la obra que Jesús iba a hacer, a dar su vida para salvar a la humanidad. Esta es la otra resurrección, la resurrección de Moisés. Hasta aquí llegamos con nuestro tema y vamos a continuar hablando acerca de la resurrección. Nos vemos en el próximo tema.